Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Amigos, qué bueno poder saludarles. Una tarde maravillosa la que hoy está compartiendo con nosotros todos y cada uno de ustedes, los que van en el tránsito. Muchísimas gracias, ya están ahí en esa operación retorno. Y nosotros dándoles la bienvenida a nuestro segmento de Contravía PM. Hoy Estuardo Zapeta, el titular de este programa, anda en actividades laborales y su servidor, hoy en sustitución, Juan Francisco Rodríguez, dándoles la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de contar con la muy grata presencia del licenciado Mario Archila, con quien vamos a tratar temas de carácter económicos, contables. Vamos a hablar de cargas impositivas, vamos a hablar de lo que nos espera para una segunda vuelta y qué podríamos considerar a nivel de la situación económica de los guatemaltecos. Así que, licenciado Mario Archila, bienvenido. Muchas gracias por hacernos el favor de tu presencia. Un gran gusto estar por acá. Bueno, empecemos de una vez en materia. ¿Qué te ha parecido este proceso electoral? Déjanos también tu punto de vista respecto a lo que has percibido hasta este momento de las elecciones 2019. La primera sensación es un gran vacío y decepción de la oferta política, que obviamente está amarrada a la demanda política, pero no encontrar candidatos que puedan articular una propuesta clara de solución y salida a muchos de los problemas estructurales que tenemos, y que básicamente los veintitantos, bueno, no sé al final cuánto nos dejaron, pero los veintitantos que eran mucho de lo mismo y muchas propuestas cosméticas, pues realmente da esa sensación de decepción. Y en el resultado, pues era el resultado bastante esperado. Si bien había competencia en tercero, cuarto y quinto lugar, reñida y dolorosamente reñida, el candidato en segundo lugar pues tiene ya, que esta es su quinta. Sí, esta sería su quinta elección. Y pues en algún momento tenía que pegarle a quedar de segundo. Y después la señora, pues ya sabíamos que ahí iba a puntear, tiene la organización política mejor organizada en Guatemala. Probablemente las peores ideas, pero la mejor organizada. Bueno, no, ya el título de las peores ideas ya se lo ganaron otros delincuentes ahí que tienen partido ahora, pero de lo que había en posibilidades de los tres primeros lugares, no hay mucha sorpresa. Ahí pues la sorpresa hubiera sido que Roberto quedara segundo, pero sí, no, tampoco, no tenías también como que mucho de dónde escoger. Ahora, independiente de este resultado, nos tenemos que enfrentar a una segunda vuelta el 11 de agosto. Mi pregunta es, ¿varía el escenario que va a recibir A o B del 12 de agosto en adelante, o gane quien gane, el escenario económico que espera para Guatemala será el mismo? Si hay un tema de si ganara la presidencia doña Sandra, sabemos que el Congreso está controlado por su bancada, siendo la bancada más grande actualmente, con 30 diputados, si no estoy mal. 54 diputados. No, pero la actual. La actual, sí, también. El titular es con el color de ella, porque luego hay ahí bancadas escondidas que siguen siendo controladas por el mismo partido. Y hoy venía celebrando en Twitter que no vamos a tener a uno de esos diputados repitiendo, pero con ese control se requiere, recordemos, tenemos que aprobar el presupuesto para el 2020, que es el presupuesto que va a recibir quien quede de presidente. Entonces sí puede haber un cambio dentro del Congreso de permitirles un presupuesto nuevo permitirles un presupuesto nuevo es permitirles un presupuesto más inflado todavía. Sí, o tratar que la estrategia de une ahí
puede ser tratar de pasar un presupuesto acomodado para lo que quieren hacer en el 2020, o tratar de bloquear cualquier propuesta que haga el Ejecutivo en este momento sobre un presupuesto 2020, que se automáticamente quede vigente el 2019 para 2020, con los cambios que les convenga luego realizarle y permitirle entonces en el 2020 tener un presupuesto poco menos agradable para los ciudadanos que lo que pudiera ser. Ok, ahora, pero ahí tengo un escenario que se me complica porque según las propuestas, pero no son propuestas, las promesas de campaña de la señora Torres es incrementar la cantidad en volumen de sus ya conocidos programas sociales. Es decir, que si la bolsa llegaba a 5 aldeas en un municipio, ahora va a llegar a la totalidad del municipio. Esto implicaría, como ya sabemos que lo que nos quitan a los tributarios no alcanza, estaríamos comprometiéndonos más, con más deuda. Y como siempre está el FMI ahí y el BID diciendo, ustedes delen, ustedes son buena paga. ¿Cómo ves esa situación? Sí, eso es precisamente el tema donde la bancada actual y las alianzas que quiera hacer, que pueda hacer, o los bloqueos que desee, dependiendo si tiene a su jefa de presidente o tiene a Yamatei de presidente, es donde podrá estar el juego de agosto a noviembre en cuanto a qué van a aprobar, qué cambios van a querer hacer, etcétera. He oído por ahí de algunos que dicen que no importa quién de los dos sea, les conviene que no se apruebe el presupuesto, porque entonces algunos de los candados dejan de funcionar y pueden hacer un poco más de chinche con lo que venga, o dicho políticamente correcto, pueden acomodar el presupuesto de mejor manera ya en el 2020 que tomen posesión. Yo realmente no creo con el Congreso como va a estar armado, si llegara a quedar de presidente el doctor Yamatei, no creo que la vaya a tener fácil en cuanto a dirigir el poco porcentaje del presupuesto que un presidente y su gabinete pueden dirigir. Creo que le van a hacer la vida de cuadritos. Si queda la señora, vamos a tener los fenómenos de las ilegalidades dentro de las leyes de presupuesto que nos acostumbraron ya en los periodos donde ellos han tenido control presupuestario, que no solo es el gobierno de Colom. Ya recordemos que don Pavel Centeno, que en paz descanse, tenía de viceministros, y dentro de esos viceministros de presupuesto a gente que es notoriamente de la UNE por ser de ese tal Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El ICEFI. Sí, esa es la alimentación pseudointelectual que tienen para sus propuestas económicas estos señores de la UNE. Y ya tuvieron sentados el propio gobierno del PP, que debería de haber sido ideológicamente contrario a cualquier cosa que pudiera engendrar la señora esta ahora. Tenía de viceministros a personas que están sentados y que son analistas e investigadores de ese centro, que son directamente los asesores de la bancada en la parte de los diputados que se sientan en la Comisión de Economía y de Finanzas, que es por donde pasa el presupuesto. Entonces, han tenido el control del presupuesto básicamente 3 periodos. Este gobierno fue el único que le dijo tanto a ICEFI como a gente allegada a la UNE que lo iban a hacer ellos, y ese fue mucho el trabajo de Julio Héctor y actualmente Víctor Martínez, de mantenerse un presupuesto bastante más técnico. Pero hay cuestionamientos de ilegalidades cometidas por María Castro, creo que era su apellido, cuando fue viceministra de presupuesto y demás. No sé si prosperaron las denuncias, etcétera. En ese momento la ley de presupuesto había incorporado reformas tributarias, lo cual es prohibido y demás, o sea, dentro de la misma ley. Pero todo eso viene de esta misma bancada, ¿verdad? Ya seguro ya me gané ahí los regaños de los diputados y demás, pero ya estoy peleando con ellos desde hace años. Ahora, esto significa que las perspectivas económicas no son muy buenas, o sea, no auguramos una mejor situación, porque significa que ese presupuesto es mantenido
por nosotros los tributarios, pero no oímos en las propuestas, yo realmente no recuerdo haber escuchado en las propuestas quizá el aumento de la base tributaria, sino, es más, andan siempre rondando ahí los fantasmas de poder hacer algún incremento, de repente el ISO, ampliar el alcance que pueda tener el ISO, que en su momento tuvieron la oportunidad de cancelar y matar al IETAP, pero lo dejaron y solo le pusieron ISO y es otro. Lo hicieron un poco peor. Sí, y entonces, ¿qué perspectivas podríamos esperar a nivel de carga impositiva para los guatemaltecos, sea A o B, ¿verdad? En general. Pues yo no creo que ninguno de los dos que va a competir en segunda vuelta tenga una noción clara de qué es lo que hay que hacer fiscal y tributariamente hablando. Okay. No lo creo. El vicepresidenciable del doctor Yamatei, que es una persona que ya fue magistrado de un tribunal de contencioso administrativo tributario y actualmente, antes de aceptar la candidatura, era director ejecutivo de Cámara de Comercio. Creo que tiene ideas bastante más claras en materia tributaria, como materia tributaria. No sé en materia económica porque, digamos, muchos de mis colegas abogados padecen del mal de no entender economía y si dicen que entienden economía, la que entienden es keynesianismo deformado, y eso pues no es economía, ¿verdad? Entonces, keynesianismo y encima deformado. Pues sí, como Javier Milei dice, es que Keynes no dijo lo que los keynesianos dicen que dijo. Entonces, Keynes no era economista y los keynesianos tampoco lo entendieron, lo cual hace un poco peor a los economistas mainstream actuales, ¿verdad? Entonces, creo que él pudiera tener una noción. No le veo a las propuestas del doctor Yamatei, no le veo ningún tema sólido en esa parte en cuanto a bajar los problemas estructurales o eliminarlos definitivamente que tenemos. Ahora recordemos, Guatemala tiene alrededor de 5,000 trámites a cargo de su gobierno central. Él nos hace el país con mayor tramitología en América, y eso obviamente va a impedir crecimiento económico al ritmo que deberíamos. Y Guatemala debería crecer un mínimo de 6,5 para sacarnos de la mediocridad y la pobreza económica en la que vivimos, pero no les veo que está la propuesta del tren. Perdón que me ría, pero la propuesta del tren es un poco una payasada. Yo que estuve a cargo de la compañía ferroviaria guatemalteca, es totalmente inviable la propuesta de un tren en las magnitudes que están haciendo, ni siquiera para 3 o 4 periodos de gobierno pudiera hacerse, y la inversión extranjera con las masas que tenemos no da para que se construya. Entonces, vamos, es una tristeza el que sea una bandera el proyecto, cuando la topografía, la cantidad de pasajeros, de carga y demás no da para una inversión de ese tamaño, pero pudiera ser en otra parte del negocio, y los negocios adicionales al inversionista hacerle atractivos y tener una operación de tren deficitaria pudiera ser. Pero luego no lo vemos. Y del otro lado, pues ya estamos muy claros que desde el año 2000 ese partido no ha podido y no podrá nunca en su vida plantear una propuesta que nos saque de la pobreza. Planteará un montón de programas que servirán para sacarlos a ellos de la pobreza y para esquilmarnos a los tributarios y verdaderamente volvernos esclavos de gobierno y trabajar para ellos. Sí, eso sí lo creo. Si una bancada ha sido terriblemente tonta en cuanto a los planteamientos, bueno, tonta para nosotros los tributarios, muy inteligente para ellos en los planteamientos económicos con ellos, pues. Y ya gobernaron y no obtuvieron ninguna posibilidad de mejora del país. Económicamente, el Guatemala es el gobierno en el que menos ha crecido durante los últimos 20 años. El gobierno que ellos tuvieron a su cargo nos puede indicar muy bien por dónde va la cosa. El ICEFI ha propuesto cada tontería desde que se fundó. Todas las reformas tributarias que ha tenido Guatemala desde el año 2000 para acá han pasado por ellos. La desastrosa ley 10-2012, reforma del año 2012 del Partido Patriota, fue redactada por ellos. Entonces,
no creo que sean buenos años los que vienen, no importa quién gane. Uno por falta de claridad y la otra porque tiene muy claro por lo que quiere hacer. ¿Dónde va? Sí. Bueno, mire, lo que sí es claro es que cuando usted quiera imprimirle un estilo a sus espacios, darle una personalidad a cada ambiente de su hogar, hay que samborizar. Y samborizar es dejar una casa bellísima por dentro y por fuera, dándole el look que a ti te gusta. Samborizar es darle ese toque europeo al lugar donde vives o donde trabajas. Samboro son pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad y puedes descargar nuestro decorador virtual. Así que samborízalo con Samboro. Visita todas las tiendas Samboro. Libertópolis.com. Ideas con valor. Yo, Mario, quiero compartirte que me quedé bastante asustado respecto a la inviabilidad de algunos de los proyectos que ha presentado la gente de la UNE en el sentido de ampliar los programas sociales, ampliarlos. La remesa condicionada, en algunos momentos se habló que de 300 quetzales aumenta a 200 más, que muchas comunidades que no recibían la remesa van a empezar a recibirla, al igual que la bolsa llamada solidaria, pero seguimos viendo que no se atacan, por así decirlo, los problemas que nos hacen pobres. Es decir, no estamos considerando la aprobación de leyes que permitieran más fácil el ingreso de capital extranjero a Guatemala, por ejemplo. Seguimos siendo nosotros muy cerrados a la inversión extranjera. No somos atractivos, pues. No somos atractivos para los mercados internacionales, a pesar de nuestros hermosos recursos. Pues Guatemala es una nada a nivel mundial. Yo tenía clientes en la oficina que cerraron operaciones transnacionales importantes y era bueno, no es negocio. La segmentación del mundo respecto a Guatemala, o sea, Guatemala no está en el mapa de las inversiones de compañías transnacionales. Esta era una de las transnacionales más grandes del mundo en ventas, estuvo de número 1 en algún momento. Y Centroamérica le representaba alrededor del 1% de su operación a nivel global. Centroamérica. Entonces, ¿Guatemala qué es? Es una nada. Punto algo. Y cuando encontramos en Guatemala problemas de certeza de inversión, proyectos que pueden ser explotación de recursos en los cuales la conflictividad creada en los últimos 15, 20 años por el propio gobierno, por las reformas, todo esto viene poco más o menos desde la época de Ramiro de León, en el que se estableció que las invasiones de propiedades no eran necesariamente delictivas y entonces hay un protocolo por ahí para desalojos que el gobierno tiene que proveerles tierra o vivienda y demás antes de poder desalojar gente. Y uno dice, ¿cómo me siento a proponerles una salida de esa manera a alguien que está cometiendo un delito? Y eso es lo que sucede. La conflictividad tomó el lugar de la ley y eso genera problemas. Lo hemos vivido con hidroeléctricas, lo hemos vivido con minas, lo hemos vivido con carreteras. El libramiento de Chimaltenango, uno de los ejemplos en los que yo invado y no me muevo y ahí sáquenme y para sacarme denme otro lugar y si no me gusta digo que no. Temas así de esa naturaleza, la certeza jurídica es prácticamente nula. Voy a hacer contratos de infraestructura cuando la mitad o la gran mayoría de los puntos donde puedo hacer infraestructura, puertos, etcétera, tienen que pasar por autorizaciones gubernamentales o contratos con gobierno. Y cada vez que cambio presidente me cambian de asesores jurídicos de gobierno que me dicen que el contrato que firmó el anterior es inválido, nulo, tiene vicios. Pues esto nos hace un lugar inviable y creo que es una materia puramente ideológica, porque lo he oído en el que servicios como puertos, carreteras,
aeropuertos tienen por necesidad que ser operados por el gobierno, y entonces es una cosa así como satanizada que una compañía privada haga la explotación de un puerto o construya una carretera. El esfuerzo de la base en Guatemala, si uno va al momento en el que la inauguraron, los comentarios en redes sociales de los propios ciudadanos diciendo que cómo era posible que le hubieran usurpado funciones al gobierno. Digo, la ignorancia también de la ciudadanía guatemalteca respecto a que las carreteras típicamente y por miles de años fueron totalmente privadas, y que fue hasta bien entrado el siglo XX que se empieza a apropiar los gobiernos de esas funciones. La construcción del tren en Estados Unidos, Nueva York a San Francisco, la hizo una persona, y le hicieron la guerra y trataron de destruirlo y trataron de condenarlo y demás, que con famosas leyes de competencia. Por cierto, ley de competencia es algo ahí que don Carlitos en la bancada de la UNE anda empujando como que fuera panacea, cuando es una gran burrada. Cualquiera de las dos, una es mala y la otra es peor. Y ese tipo de cosas pues hacen que este país no nos volteen a ver, y volteen a ver otro lado, porque no hay nadie atacando ese tipo de problemas. Somos una economía abierta, sí, pero no somos una economía libre. Y mientras no seamos una economía abierta y libre, este país no va a generar inversión. Ok. A mí me gustaría que pudieras ampliarme, por favor, para mi propio acervo y de nuestros estimados oyentes, cómo así una economía abierta pero que no es libre, y cómo también una economía abierta y libre, por favor. Pues básicamente no tenemos bloqueos en aduanas. O sea, desde la perspectiva aduanal, Guatemala ya no tiene barreras arancelarias. La mayoría y el promedio de arancel en Guatemala es 5%, la mayoría de los productos está en el 5%, y por la cantidad de tratados que tiene Guatemala, la mayoría de países del mundo gozan de privilegios arancelarios y están sus productos a 0. No tenemos entonces problemas de apertura de comercio, no tenemos restricciones a la exportación, o sea, no tenemos un kirchnerismo, que la doña esta sería un poco más o menos de lo mismo, de tratar de ponerle barreras arancelares a la exportación, que lo hicieron en Argentina. Esta doña no me extrañaría que se le ocurra, y ya sea su bancada tampoco me extrañaría que se le ocurran esas tonterías, pero por eso es que somos abierta. Podemos básicamente importar de cualquier lugar del mundo y básicamente con una tasa 0 de importación, pero no somos libres. Una vez que llegamos a la aduana empieza la tortura de los permisos, de las solicitudes, de los trámites. Necesito permisos para importar, para vender, para tener, para conservar ciertos productos. Hay ejemplos, mi hija tiene diabetes tipo 1 y hay medicamentos que no se venden en Guatemala porque no hay licencias, pero los pacientes con diabetes tipo 1 no son los suficientes en cantidad como para que alguien haga los trámites de registrar los medicamentos. El medicamento lo encontramos en México, pero yo no lo encuentro en una farmacia en Guatemala, por ejemplo. Simplemente es porque tenemos barreras y no nos hacen una economía libre. Tenemos leyes que impiden que un guatemalteco contrate seguros de vida, por ejemplo, en el extranjero, con una compañía extranjera. Está prohibido, es delito, y eso nos impide ser una economía libre. Y de esos ejemplos tenemos muchos más, donde hay que ir a pedir permisos, autorizaciones, etcétera. Mientras eso suceda, los únicos que encuentran la posibilidad de hacer negocios son los burócratas corruptos. Y de corrupción, pues ya nos han sacado un par de temas por ahí. Para poner un ejemplo grande, la corrupción en aduanas, la famosa línea, no es una corrupción por aduanas en el sentido de me voy a evitar los derechos arancelarios a la importación. Me voy a evitar todos los días que tengo que pasar en puerto para poder sacar un contenedor. Eso es lo que me estoy ahorrando realmente cuando hago una corrupción a nivel aduanal. Y luego, obviamente, al importar contrabandeado, me ahorro todo el resto de la burocracia para comercializar productos que están prohibidos. No puedo traer alimentos de México, no puedo traer alimentos de Estados Unidos y demás, si no tengo un montón de permisos sanitarios, de fitosanitarios, registros y demás para poderlo hacer. Y tenemos una población
desnutrida. O sea, tenemos esas cosas porque la economía sigue siendo una economía centralmente controlada. Ok. Solo quisiera sumarle a este diálogo. Ayer me enteré de un caso muy lamentable de una persona que logra, después de muchos procesos, venir a Guatemala. De hecho, entiendo que su familiar vive aquí en Guatemala, y entonces logra venir a Guatemala, y cuando llega a una farmacia se siente pues muy agradecida porque encuentra la medicina que necesita para un familiar. Compra la medicina, y ya cuando va para allá, para Venezuela, se recuerda que el gran problema que tiene no es que le dejen ingresar la medicina. Para eso ya había pedido permiso casi que literalmente a Maduro para que le diera permiso de entrar a la medicina. El gran problema es que esta medicina necesita ser refrigerada, y el inconveniente es que no tienen refrigeración continua, sino que les quitan, les ponen. Entonces tuvo que hablar con una institución del Estado para que el Estado le preste una extensión, porque el Estado sí tiene, o sea, digamos, una casa pues de X o Y funcionario, sí tiene electricidad, y entonces le sacan la extensión ahí para que pueda conectar el refrigerador para que esté refrigerada la medicina. A la gran, dice uno. Y esto es algo tan real que pareciera hasta cavernario, pero no. Es lamentable. Ahora, lo que a mí me preocupa de esto, Mario, y me toca, es que muchas veces he platicado con diferentes personas y hablamos del empoderamiento, ¿verdad? Del poder local, el poder municipal, las corporaciones municipales. Con el planteamiento que me haces, veo muy difícil que un alcalde con ese poder local pueda tratar de colaborar, cumplir sus promesas y mejorar la economía local, porque va a depender siempre de una situación macro para que le dé un resultado. Pero esta pregunta, este planteamiento, me gustaría que lo podamos ampliar en el siguiente segmento. Lo que sí quiero es ampliarles a ustedes que, mire, la sangre no se puede sustituir ni fabricar. Convertirnos en héroes a través de la donación voluntaria impacta la vida de miles de guatemaltecos. ¡Anímate! Y salva la vida de aquella persona que por un accidente no llegó a casa para compartir con su familia, o al niño que necesita una transfusión para seguir viviendo. Donar sangre es salvar vidas. Un mensaje del Instituto de Seguridad Social, ICS. Libertópolis.com. Ideas con valor. Estamos ya en nuestro segmento final. Quiero agradecer a los muy buenos amigos que ya están compartiendo nuestra transmisión, también a quienes tienen la amabilidad de lanzar preguntas e inquietudes. Yo lo que sí quiero recordarles, mire, vaya a comprar casa o un apartamento, pero no se vaya a visitar las 25 zonas de la ciudad o tener que ir tan lejos y luego que no está la persona, su asesor inmobiliario, etcétera. ¿Sabe qué? Mejor visite Expo Casa y encuentre todos los proyectos en un mismo lugar. Expo Casa, del 5 al 7 de julio en el Expo Center del Gran Tikal Futura Hotel. Nos quedamos con un planteamiento. Hoy está como invitado muy especial el licenciado Mario Archila, con quien estamos tocando temas de carácter económico, el crecimiento o lo contrario de lo que pueda suceder. Hablo del poder local, el que realmente le afecta, digamos, a alguien que está allá en Santa Eulalia, municipio del departamento de Huehuetenango. ¿Qué esperanzas puede tener un pequeño poder local y qué cara o qué respuestas a sus pobladores si vemos que en general la situación no va a ir para mejor? Sí, es muy triste porque el poder destructivo del gobierno central es enorme. El clamor que tienen muchas poblaciones por tener presencia gubernamental, porque están totalmente alejadas de cualquier contacto con el gobierno, y lo que tienen es a un alcalde en algún momento cerca en la cabecera municipal que quizás los llegó a visitar en la campaña y cuando se quiere reelegir, pero o sea, eso, digamos, es una realidad. No cuentan muchas veces ni siquiera con una estación de policía o una patrulla que los visite de vez en cuando, y sí tienen ese clamor. El problema que tenemos un gobierno central que es así como el Kraken,
O sea, aquel calamar gigantesco donde pone el tentáculo del barco. Y es un poco así lo que creamos ya, ¿verdad? El aparato gubernamental es tan grande que dejemos lo ineficiente que puede ser ya con ese tamaño, sino la cantidad de funciones que se tienen que realizar. Y para poder hacer una inversión, básicamente tengo que venir a la ciudad a completar, o a la cabecera departamental, en todo caso, a completar toda esa tramitología. Entonces, ellos tienen una ventaja en esos lugares en el que perfectamente pueden olvidarse que existe el gobierno central y tratar de hacer algo por ellos mismos. Y van a encontrarse con el problema de no pueden ir a traer materia prima, y en Huehuetenango y San Marcos es más rápido y más barato cruzarse la frontera a México, ir a comprarlo ahí y traerlo. Si los agarra, el gobierno los va a acusar de contrabandistas. Pero hacia el lado y voltearse hacia el centro del país no le sirve nada. Pero y era la propuesta ahí de un candidato de darle poder a las municipalidades. Es una buena idea siempre y cuando reestructuremos y reformemos todo el aparato estatal, la ley del Ejecutivo, eliminemos ministerios, eliminemos funciones. De 14 ministerios y 13 o 14 secretarías que son, Guatemala no debería tener más de 4 ministerios. Algunos dicen 7, pero yo digo mejor 4. Mejor 4 ya estamos, y la mitad de las funciones que tiene el Ministerio de Gobernación no deberían existir, por ejemplo. ¿Por qué no colocamos el diario oficial en una dirección de educación y cultura en lugar de tenerla en el Ministerio de Gobernación, con la tipografía? O sea, cosas así. Secretarías, pues la cantidad de secretarías que hay. No me acuerdo, creo que fue a Raquel Blandón que se le ocurrió eso de la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente. Yo no votaba en ese entonces, pero ¿a quién se le ocurre que la esposa del presidente es un cargo y que puede tener una secretaría en la cual ella manda? O sea, eso es ridículo para el uso de nuestros recursos y lo que pagamos, pero así hay otro montón, ¿verdad? Mientras no ataquemos a ese kraken que tenemos de gobierno central, las municipalidades es muy poco lo que pueden hacer, aunque tengan autonomía, aunque tengan una ley de descentralización que les permite obtener funciones. No dejan que un gobierno local tan pequeño pueda pelear contra la cantidad de tramitología que tiene que seguir cumpliendo en el gobierno central. Pero no es ahí donde debería estar, Mario, la figura de los diputados al Congreso de la República por ese departamento, los que llegaron, porque de alguna manera hay que decirlo, los diputados son caciques, son personas reconocidas que han tenido liderazgo por cualquier razón, pero que son reconocidos y entonces la gente los vota. ¿No debería ser realmente esa la función del congresista, tratar de llevar un beneficio a sus comunidades, ser el enlace entre el poder central y ese poder local? Por supuesto que eso debería ser, pero ahí le veo un problema cultural y de educación. La mayoría de las personas cree que a mayor cantidad de burócratas y personas y cargas impositivas, mayor bienestar va a tener la población. Y entonces todas las soluciones que plantean son: creemos una dirección, creemos un instituto, creemos un no sé qué, y le empiezan a generar ahí focos de burocracia a sus pequeñas comunidades, y todo el trabajo que empieza a hacer, por ejemplo, un COCODES para mejorar su barrio, termina entrampado ahí en una comisión enorme para decidir las obras del departamento, y tienen que irse a pelear el 10% constitucional de las municipalidades para lograrlo hacer y obtener el presupuesto, etcétera, cuando pudiéramos hacer una reforma estructural en el que por ejemplo, parte de eliminar impuestos ridículos que tenemos, y parte de los impuestos que se recaudarlos localmente y asignarlos localmente, y permitirle a las corporaciones municipales un juego en las tarifas. Por ejemplo, pudiéramos tener un impuesto a la renta a nivel nacional de un 3% sobre venta como máximo, y 2% que cada lugar decida si lo va a establecer o no.
podríamos tener un IVA general del 10% y el 2% siguiente que sea el impuesto, el IVA recaudado a nivel local. Y así pensando en voz alta aquí, sin darle mucha vuelta, y reformas de ese tipo en el que las corporaciones sí tengan la posibilidad de crearle condiciones a los negocios para decir, trasladémoslos para acá y generemos nosotros mecanismos en los que la inversión nacional empiece a fluir a esos lugares donde actualmente no hay ni un policía. Ahora, entiendo los planteamientos que compartes, pero ahora tengo ya una mayor inquietud. Pensando en la ciudad de Guatemala, pero como municipio, creo que uno de los grandes factores que determinó también la victoria del señor Quiñones fue su ofrecimiento de un transaéreo. Y me preocupó porque si un transporte terrestre es tan inviable, o sea, por las condiciones, un transporte aéreo se me hace bien fumado. Y por aparte, un estudio serio que existe de enlazar a la ciudad vía subterránea desde allá de Condado del Naranjo para la zona número 15, que es interesante y bonito. Esto ya nos afecta directamente aquí a los capitalinos, pero la sonrisa en tu rostro me hace ver ¿qué podemos esperar entonces de esta viabilidad aquí en nuestro propio municipio? Pues un estacionamiento subterráneo muy interesante. El problema, y muchos se burlaron de una declaración que dio Quiñones en algún momento, pero el problema del tráfico en la ciudad es la cantidad de vehículos. Sí, es cierto. Y no se soluciona con más calles, porque si se solucionara con más calles, Los Ángeles sería un ejemplo de que no hay tráfico, porque tiene autopistas de 3-4 niveles de 6 carriles por lado, y sigue siendo el estacionamiento más grande del mundo en horas pico. Porque, digamos, hay ciertos números interesantes. La ciudad de Guatemala recibe 1 millón de personas diariamente. Eso es lo que entra a la ciudad de Guatemala, pero no vive 1 millón de personas dentro de la ciudad. Él vive en las periferias. Son vecinos de Guatemala porque no se cambiaron su domicilio y demás, pero no viven dentro de la ciudad como tal. Él vive, digamos, bastante en las afueras. Hay algunas zonas que pudiéramos decir son la ciudad, porque oficialmente son la ciudad, pero están fuera de los centros de trabajo. Casco, ¿verdad? Ajá. Zona 18 es la ciudad más poblada de... Zona 18 y zona 17 son las ciudades más pobladas. Yo de hecho, quisiera hacer un paréntesis, yo he promovido que ojalá y que la zona 18 se convierta en un municipio. Tiene todas las características, y aparte que con el alcalde Arzú, ahora la zona 18 casi que llega al kilómetro 20. O sea, cada día hay más zona 18. Alguna razón que yo no entiendo, y solo el área comercial sigue siendo zona 18. Una cuadra atrás ya es Palencia, pero bueno, eso es harina de otro costal. El UCI es uno de los elementos atractivos importantes. Por eso el pleito que se tiene con Santa Catarina Pinula respecto a los límites, porque hay un par de proyectos inmobiliarios y comerciales que generan suficiente UCI como para ponerle atención a un punto en el que cuando yo era niño, donde está el hotel famoso kilómetro 8.5 carretera Salvador, era lejísimo, nadie quiere ir ahí. Ahora eso es zona premium para efectos de que los alcaldes se peleen, ¿verdad? Claro. Ya tanto haberse declarado la guerra al punto de ponerle un policía municipal a parar el tráfico carretera Salvador para que la gente se desesperara. O sea, eso me pareció brutal. Pero, digamos, ¿qué tenemos? La mayoría de la gente viene a la ciudad. Entonces, no tenemos tráfico que atraviese la ciudad. En carga, el 95% de la carga generada en los puertos viene a la ciudad. No es que va de Puerto Quetzal a Santo Tomás o Puerto Barrios. O sea que su punto de destino sí es la ciudad capital. Su punto de destino es la ciudad capital. Por eso es que un anillo periférico para carga y rodear la ciudad para efectos de que los camiones no entren a la ciudad no sirve de nada para punto de carga. Claro. Porque la carga viene a la ciudad. Entonces tenemos ese problema, y resolverlo. Un teleférico funciona como medio de transporte público cuando tenemos pendientes de más de 4 grados, y entonces es imposible meter buses, metro, tranvía, etcétera, a todas esas zonas pobladas que están con ese tipo de pendientes y barrancos y demás. El teleférico es la solución ideal. Colocar un teleférico en la Roosevelt, que es totalmente plano,
es una inversión que no tiene mucha razón financiera. Es muchísimo más barato terminar el eje de Transmetro y llevar el eje de Transmetro hasta Misco, creando las condiciones para que la gente que viene de San Lucas, etcétera, pudiera terminar y tomar ya el transporte público a partir de Misco y no entrar con su vehículo. Pero si ahí lo hicimos venir con vehículo desde San Lucas y lo que le damos de opción es pídale a un guardián ahí que le cuide el carro por 10 pesos y a ver si lo encuentra cuando regrese y use el Transmetro, no lo va a usar. Pero tenemos que tenemos que hacer algo para que los carros no entren. Claro. O sea que básicamente, solo considerándolo así, es en el lugar de estar considerando en la ampliación de la viabilidad o tantas otras opciones, nosotros deberíamos de considerar las posibilidades de las torres de parqueo, ¿verdad? Y de eliminar la utilización de vehículos dentro de la ciudad con cierto tipo de acciones, pero el votante de la ciudad de Guatemala sigue pidiendo pasos a desnivel, sigue pidiendo ampliación de calles, sigue pidiendo periféricos de segundos niveles y de segundos pisos, porque sigue pensando que una ciudad... Y que el transporte pesado ya no entre a la ciudad, ¿verdad? Ya no entre las restricciones de tráfico del transporte pesado. Además, veamos los sábados a mediodía, porque la restricción de tráfico está para sábado a mediodía, y cuando sábado a mediodía entra el tráfico y sale de trabajar, que no es la mayoría, pero es una gran cantidad de personas que trabajan sábados mediodía, es un caos la ciudad. Sí. El transporte pesado no es mucho en número respecto a motos y vehículos particulares, no es mucho, pero se mueve muy lento y ocupa mucho espacio. Entonces, obviamente, desplaza vehículos. Un tráiler ocupará el lugar de 6 vehículos. Sí, fácil. Y con aquellas colas de tráileres entrando por el periférico al Aguilar Batres porque van hacia el puerto, porque están saliendo de la ciudad, o sea, no vienen del norte, están saliendo de la ciudad cargados, nos causa problemas, pero el problema de tráfico se elimina eliminando carros, no construyendo la infraestructura de los carros para que los sigamos usando. Y ese cambio de mentalidad tiene que suceder primero en el votante, para que se presione al quien está en la corporación municipal a que las soluciones que presente sean soluciones que verdaderamente eviten el uso del vehículo, incentiven el uso de otros medios de transporte. Tenemos problema de seguridad, quizás más importante que el problema de transporte. El transporte público, mucha gente no lo usa por inseguridad o por percepción de inseguridad. Los ejes de Transmetro que están diseñados desde el año 2000 no se han completado. El de zona 13 no es un eje de Transmetro. Es un subeje de Transmetro. Entonces los ejes de Transmetro van a los puntos de conexión con los municipios. Sí se puede trabajar con las municipalidades aledañas para efectos de construir esas infraestructuras y evitar que los vehículos entren al municipio de Guatemala, y es ahí donde habría que colocar torre de parqueos. Donde está el Amate debió haber estado una torre de parqueos. Ese es el diseño original, no es un mercado. Pero son decisiones que se toman por la calidad del votante, creo yo. Ahora, algo muy importante que dijiste, que creo que también es importante analizar, es en la economía, digamos, también en las actividades comerciales, financieras, etcétera, pero en la economía, como el estudio de la conducta humana, creo que es muy importante la negociación. ¿Crees que ahora que el señor Arzú ya no estará al frente de la comuna, pero que va a estar su par, que lo acompañó por más de 2 décadas, tengamos los guatemaltecos la capacidad de negociar a través del señor Quiñones? Y lo que acabas de decir, lo que algunos llamaron la mancomunidad del sur y del norte de los municipios que nos rodean. Incluso la propuesta de Canela era que nosotros como ciudad realmente dependemos, porque la materia prima, el capital humano, viene de los municipios. Sí. Que existiera esa capacidad ahora de negociación y poder decir, bueno, sí, qué bonito fuera que el eje llegara directamente ya no en el SEMNA, sino que pudiera irse un par de kilómetros más allá, Villanueva, San José Pinula, digamos allá, San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, el mismo San Juan Zacatepec, etcétera. Que pudiera existir ese nivel de negociación sería fabuloso. Sí, porque de nuevo hay mucha gente que vive, por ejemplo, en San Lucas. Está lejos de poder ser considerado dentro de estas mancomunidades, porque sí está bastante más lejos, pero vive ahí.
Sí. Y trabaja acá y viene todos los días. Y al no existir un transporte público que le permita salir de su casa, llegar a la estación de ese transporte público y entrar a la ciudad sin tener que usar su vehículo, utilizan el vehículo que lo tienen que venir a poner acá. Y lo mismo Villanueva, pues habrá transporte extraurbano y demás, pero mucha gente que vive en Villanueva ya está saliendo de su casa a 4 de la mañana para poder estar en su trabajo a las 8 por los medios que pueda. Pasa un accidente en Villalobos y ya no pasan. Ya no pasaron. Cosas así que creo requieren coordinación. Hay unos incentivos negativos enormes puestos en el transporte municipal. El que el transporte dentro del municipio de Guatemala esté subsidiado es un mecanismo de un incentivo negativo enorme con el cual es imposible prácticamente negociar un cambio en el sistema de transporte, porque evidentemente el negocio es lo prácticamente gratuito y sin esfuerzo de obtener el subsidio, y solo con reportar las unidades recibo un cheque mensual y no tengo que hacer absolutamente nada. Pero cambiar el sistema, un sistema como el Transmetro está demostrado no requiere subsidio, entonces eliminaríamos el subsidio si el sistema fuera un sistema basado en las rutas diseñadas de Transmetro e invirtiéramos el subsidio en terminarlo. Sabemos el negocio que sigue ahí del transurbano, de lo cual urbanísticamente era una tontería crear el transurbano cuando se estaba empujando un Transmetro. Sí, hay que decir nada más que en su cuenta personal la señora Torres se atribuyó ese como un logro de su administración en ese momento, ¿verdad? Pues es un gran logro, porque es la forma más sencilla de robarse 350 millones de dólares, no me acuerdo cuánto es el monto. 35 millones de dólares, 270 millones de quetzales. E impunemente robarse esa cantidad de dinero, pues sí es un gran logro. Pues yo ya quisiera encontrarme negocios en los cuales no tengo que hacer absolutamente nada y quedarme con el dinero de otros, e impunemente salir a decir que soy excelente administrador. Me parece genial, pero urbanísticamente era una tontería. Fuera de que se hubiera hecho legal y correctamente, tratar de empujar un sistema de buses paralelo al Transmetro sin terminar el Transmetro, que son rutas mucho más largas, con mayor densidad. Los buses de Transmetro son mucho más grandes, transportan más gente, tienen rutas que pueden ser exclusivas en algún momento. Hay posibilidades de aprovechamiento de las rutas del ferrocarril que están dentro de la ciudad, que todavía se tienen los derechos. Hay estaciones de ferrocarril que se pueden usar. No es necesario que el ferrocarril sea un metrorriel. Es muy chilero el metrorriel, pero es demasiado caro. O sea, 700, 800 millones de dólares para una inversión de un tren ligero en un eje de 22 kilómetros, desde mi perspectiva es muy caro. Se pudiéramos usar 700 millones de dólares en terminar completamente el sistema centralizado municipal de Transmetro. Como libertario sé que la palabra centralizado y municipal suena raro, pero la coordinación, la velocidad de coordinación que puede tener el que solo haya un controlador de tránsito de transporte municipal, creo que hace más eficiente el sistema, aunque los operadores sean privados. Sí, me parece. Y que la inversión entonces del Transmetro como tal sea privada, pero el control como una superintendencia de transporte a nivel municipal dentro de rutas alimentadoras y rutas de Transmetro como tal, si pudieran empezarnos a dar una solución verdadera si podemos cerrar el sistema a modo de bajarse de un bus y subirse a Transmetro, también nos aumentaría la seguridad y eso incentivaría su utilización. Me encanta platicar contigo, Mario. Te estoy bien agradecido. Ojalá que ustedes también, al igual que yo, hayamos aprovechado estos 60 minutos al aire y poder hacer de su retorno a casa algo educativo, constructivo, que le edifique y que le amplíe las ideas. Estamos ya en este proceso en el cual el 11 de agosto estaremos eligiendo algunas de las opciones que nos queden. Así que analice todos estos puntos. Estoy muy agradecido. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Encantadísimo. Bueno, yo estoy hoy en sustitución de Estuardo Zapeta, a quien enviamos un saludo muy especial. Ofrece o amenaza estar mañana a partir de las 6 de la mañana junto a su servidor, así que con su amable permiso. Buenas tardes. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.